Bueno, muy buenas tardes. Me he incorporado hace un momento. Soy Luis Cortés, el coordinador del curso, ausente. Está en la sala, pero porque he llegado tarde a la primera sesión, a la primera ponencia. Y vamos a continuar esta segunda parte de este magnífico curso que me parece fascinante. Después de las dos intervenciones que hemos tenido, vamos a hablar de otra faceta del crimen y el castigo, lo que se consideraba como el crimen y castigo en la Edad Media, de la mano de un buen amigo de Enrique Cantera, Montenegro, que ya hemos colaborado en otras ocasiones, pues es profesor de esta Santa Casa y del Departamento de Historia Medieval. Él es licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense y actualmente es catedrático de Historia Medieval en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o sea, de nuestra casa, de la UNED. Y es el coordinador de la revista, que es también una de las revistas también, yo creo que emblemática de nuestra universidad, Espacio, Tiempo y Forma. Que yo cuando era estudiante ya teníamos esa revista como de cabecera de los estudiantes de historia, ¿no? Su investigación se centra principalmente en el estudio de las minorías étnico-religiosas de la España medieval, con una especial atención a la minoría judía. Es autor de algunas monografías sobre judíos hispanos y de alrededor de un centenar de trabajos de investigación publicados en distintas revistas científicas y obras colectivas. Entre todos ellos pueden citarse los titulados Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad Media, publicado en Logroño en 1987, Aspectos de la vida cotidiana de los judíos en España medieval, Madrid, 1998, y El día y las horas de los judíos españoles en la Edad Media, publicado en 2015. Se ha interesado también por el mundo agrícola de la Edad Media, tema que ha dedicado a algunas obras de síntesis, como las tituladas Instrumentos y técnicas de cultivo en la plena Edad Media, de los siglos X al XIII, y La agricultura en la Edad Media, publicado en Madrid en el año 1997. Yo, Enrique, no sigo porque es que sería tu currículum es impresionante. Así que te cedo la palabra y, desde luego, este título llama poderosamente la atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias a mi buen amigo José Luis Cortés por sus palabras de presentación y también agradecimiento a los organizadores del curso, muy en particular a José Miguel López Villalba, el director del curso, compañero de departamento, y al director del Centro Asociado y al Centro Asociado de Calatayud, porque para mí siempre es muy grato venir por aquí. Vamos a centrarnos en otra forma de violencia, que es la que en este caso se refiere a un colectivo étnico-social, que son los judíos, y también haremos referencia también a violencia contra los conversos. Desde hace ya bastante tiempo, uno de los temas que más atraen la atención, no solo de los estudiosos del judaísmo medieval, sino de todos cuantos se dedican al estudio de la Edad Media en su conjunto, es el de las relaciones entre cristianos y judíos. La importancia de un tema como este para la comprensión de la sociedad medieval pues es indudable, porque, como afirma el historiador francés Jacques Hers, el peso de los grupos de rechazados y de excluidos, sus relaciones de segregación, de cohabitación o de entendimiento y los conflictos con los habitantes del lugar constituyen una parcela fundamental para el conocimiento del clima social y de las estructuras sociales en su conjunto. En los últimos decenios, el estudio del antijudaísmo medieval ha conocido una profunda renovación metodológica que ha posibilitado un considerable enriquecimiento de las perspectivas de análisis. No cabe duda de que la hostilidad hacia los judíos tuvo en época medieval un fundamento de base principalmente religiosa. No quiero pasar ahora a esto. El ratón desde aquí, creo que es... Perfecto. Muy incómodo es, pero... Bueno, pero vamos. Creo que lo podría hacer. Bueno, pues decía que la hostilidad hacia los judíos tuvo en época medieval un fundamento de base principalmente religiosa, que dio lugar a la conformación de lo que podría ser definido como un ideario antijudío, que se ha mantenido sin grandes alteraciones hasta tiempos prácticamente actuales. El judío es para el cristiano, fundamentalmente en la Edad Media, el deicida, es decir, el causante de la crucifixión de Cristo, que era admitido entre los cristianos únicamente con la esperanza de que un día se convirtiera al cristianismo.
pero mientras llegara el día de su conversión, los judíos deberían vivir apartados segregados, apartados de la comunidad, en la judería y excluidos de la comunidad política, ya que solamente los bautizados se consideraba que pertenecían a la comunidad política. Pero el antijudaísmo medieval es analizado también desde la perspectiva de la historia social y es considerado como un capítulo más de las luchas sociales. Latente siempre, aunque adormecido en momentos políticos y socioeconómicos favorables, el antijudaísmo brotaba con gran fuerza en momentos de crisis y llegaba a alcanzar una violencia extrema. Según esta interpretación historiográfica, el antijudaísmo sería un capítulo más de la conflictividad social. Y más recientemente, el antijudaísmo se aborda también desde la óptica de la historia de las mentalidades, en estrecha conexión con algunos temas como el del otro o el de la imagen en la historia. De este modo, el enfrentamiento entre cristianos y judíos se analiza en su dimensión imaginaria, en el que, al margen de las realidades concretas que sustentaban las relaciones entre ambos colectivos, entre ambas comunidades, pues tenían un peso fundamental también los esquemas mentales prefabricados, lo que podríamos denominar los clichés, las ideas preconcebidas. De este modo, los ingredientes del antijudaísmo fueron muy diversos en época medieval, aunque entre ellos siempre ocupó un lugar destacado su particularismo religioso, que hacía de los judíos un grupo siempre sospechoso. Asimismo, contribuyó también a la conformación y a la maduración del sentimiento antijudío su dedicación a actividades profesionales como el préstamo con interés o el arrendamiento y recaudación de rentas, lo que favoreció la difusión de una imagen del judío como usurero, como explotador de los sectores más desfavorecidos de la sociedad cristiana. Y poco importaba que esta realidad afectara solo a un grupo minoritario de la comunidad judía, es decir, los judíos que se dedicaban al préstamo con interés o al arrendamiento y recaudación de rentas era un sector minoritario dentro de la comunidad judía, porque el esquema general pues, afectó a la comunidad judía en su conjunto. De todas formas, como consecuencia de la gran amplitud cronológica de la Edad Media, estamos hablando de 10 siglos, la actitud hacia los judíos osciló entre la tolerancia y la persecución, pudiendo distinguirse diferentes estadios intermedios que irían desde la convivencia pacífica y el relativo entendimiento entre unos y otros, hasta la ruptura de las hostilidades y la persecución violenta. Aunque es posible establecer ciertos matices diferenciadores en la evolución del conflicto entre cristianos y judíos en las diversas áreas geohistóricas de la Europa medieval, especialmente desde el punto de vista cronológico, no cabe duda de que, en líneas generales, el problema del antijudaísmo es uno, es muy similar y el desarrollo del antijudaísmo es muy similar en las diversas áreas geohistóricas de la Europa medieval. De este modo, y aunque parece indudable que el antijudaísmo fue más violento y sobre todo más temprano en las regiones de la Europa atlántica y central que en la Europa mediterránea, sin embargo, en líneas generales podríamos hablar de un cierto predominio de la tolerancia hacia la minoría judía a lo largo de los periodos alto y pleno medieval, una tolerancia que se rompería de forma brusca a mediados del siglo XIII y sobre todo en el siglo XIV, que conoce el momento culminante de este antijudaísmo coincidiendo con las graves crisis bajomedievales. La Alta Edad Media estuvo marcada en toda Europa por unas relaciones generalmente pacíficas entre cristianos y judíos, pese a que estuvo siempre latente el combate teológico y doctrinal contra el judaísmo que se había iniciado ya en tiempos de los padres de la Iglesia. A lo largo de los siglos VIII al XI tuvo lugar un importante éxodo judío desde el Próximo Oriente hacia distintas regiones europeas, lo que dio lugar a la conformación de algunas comunidades judías de cierta importancia en diversas regiones, como por ejemplo en Champaña y en Lorena, en la comarca alemana del Rin o en Bohemia. Una realidad que tiene mucho que ver con las favorables condiciones de vida de que en este momento disfrutaban los judíos en la Europa carolingia.
El siglo X iba a conocer un cierto cambio de actitud hacia los judíos, coincidiendo con la decadencia de la autoridad imperial carolingia a partir de la segunda mitad del siglo IX, que daría lugar a un cierto debilitamiento de las garantías de seguridad de las que hasta entonces venían disfrutando. Este fenómeno es simultáneo a la expansión generalizada del cristianismo como religión frente al paganismo. Y en este momento el cristianismo se convierte en la religión común de los pueblos de Europa. Los judíos aparecían a los ojos de los cristianos como el último pueblo que se mostraba reacio frente al cristianismo. Y lo que era más grave, además, empezaba a sospecharse o a extenderse sobre todo la idea de que este rechazo del cristianismo por parte de los judíos era deliberado, porque ellos, como habían sido los primeros depositarios de la verdad revelada, tenían las fuentes, tenían el Antiguo Testamento para conocer que efectivamente el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento era Cristo. Si ellos rechazaban el cristianismo era de forma deliberada. Y de aquí proceden esas acusaciones de perfidia y de contumacia en la fe que van a acompañar a los judíos a lo largo de toda la Edad Media. Pese a todo, se mantuvo sin grandes alteraciones esta favorable posición económica de los judíos en la Europa occidental y central, y son todavía muy escasas las manifestaciones de antijudaísmo violento que se producen en este momento. La actitud hacia los judíos era también muy favorable en este tiempo en los primitivos reinos hispano-cristianos, sin duda por el convencimiento de las autoridades públicas de que los judíos podían desempeñar un papel importante en las tareas de repoblación y de organización del territorio que ahora se estaba llevando a cabo. De este modo, en los primitivos fueros y cartas pueblas, la población judía aparece en un plano de igualdad jurídica bastante considerable con relación a los cristianos. Sin embargo, y pese a que el sentimiento antijudío todavía era muy escaso en los reinos hispánicos, desde el segundo tercio del siglo XI ya se documentan algunos episodios de violencia antijudía, como por ejemplo el que tuvo por escenario la localidad burgalesa de Castrojeriz, donde en el año 1035, y coincidiendo con el vacío de poder que se produjo con la muerte del rey Sancho III el Mayor de Navarra, tuvo lugar un levantamiento antijudío que parece que se saldó con la muerte de 4 sayones reales y de algunos judíos. Del mismo modo, en las disposiciones del Concilio de Collanza del año 1055, se prohíbe a los cristianos residir y comer en compañía de judíos, retomando las medidas segregacionistas contenidas en algunos de los concilios visigóticos de Toledo. Desde comienzos del siglo XI pueden observarse ya algunos signos que nos anuncian la maduración en la sociedad europea de un sentimiento antijudío que está en conexión estrecha con un también creciente antiislamismo. En este momento, los monjes cluniacenses se esforzaban por infundir los valores cristianos en la guerra y en la caballería, lo que daría lugar a la conformación de la idea de guerra santa o cruzada como el medio más idóneo para combatir en defensa de la fe cristiana frente al Islam. Y en este lugar, en este momento, en este contexto, tuvo lugar un acontecimiento que estaba llamado a tener una gran trascendencia en la historia de Europa y en la historia del Próximo Oriente, porque constituye un precedente a medio plazo de las cruzadas. En el año 1009, el califa fatimí, Al-Hakim Abu Ali al-Mansur, ordenó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, la decapitación del patriarca de esta ciudad y una sangrienta persecución contra los cristianos, que iría seguida de la prohibición de la peregrinación a Tierra Santa. Cuando narra estos acontecimientos, Raúl Glaber, en sus 5 libros de historia, este cronista y monje borgoñón afirma que la persecución cristiana en Palestina había obedecido a un complot judío. Pese a que todo hace pensar que esto no fue así y que desde luego los judíos sufrieron la persecución también por parte del califa Al-Hakim en una medida similar a la de los cristianos, sin embargo los rumores acerca de este supuesto complot judío contra los cristianos de Jerusalén se extendieron rápidamente por todo Occidente y dieron lugar a la
generación de un sentimiento de odio y de venganza hacia los judíos que tuvo ya sus primeras manifestaciones en algunos asaltos violentos que se llevaron a cabo contra algunas juderías, principalmente francesas, alemanas, pero incluso la de Roma también sufrió en este momento la violencia. La violencia, esta violenta oleada antijudía remitió pronto, pero es ya un síntoma, es ya un signo de que se estaba conformando un sentimiento antijudío paralelo a lo que hasta ahora había sido predominante antiislamismo. El espíritu cruzado que crecía en Occidente tuvo su primera manifestación en la península ibérica en la llamada Cruzada de Barbastro, que concluyó con la toma de esta plaza aragonesa en el año 1064 por un ejército dirigido por el caballero normando Guillermo de Montreuil e integrado en su mayor parte por caballeros franceses, así como también por tropas pontificias, italianas, aragonesas y catalanas. Una empresa que tuvo el respaldo del Papa Alejandro II y que fue acompañada también de algunos episodios antijudíos. En definitiva, en este momento se asistía a una revigorización del tradicional enfrentamiento entre cristiandad e islam, que se manifestaba en el espíritu cruzadista por parte cristiana y en la potenciación del principio coránico del yihad, que se ha denominado la Guerra Santa Islámica. La predicación de la primera cruzada por el Papa Urbano II en el concilio de Clermont-Ferrand del año 1095 fue acompañada de un gran entusiasmo popular que en algunos casos, como sería con la famosa cruzada popular encabezada por Pedro el Ermitaño, estuvo marcado por un profundo milenarismo. En algunos medios populares se extendió la idea, la creencia de que la derrota del Islam y el restablecimiento del nuevo reino de Jerusalén se inauguraría en este momento una era de paz y de abundancia que sería el precedente inmediato del fin de los tiempos. Estas creencias escatológicas y apocalípticas estuvieron con frecuencia a lo largo de la Edad Media unidos a los episodios más violentos de antijudaísmo, de forma que no es casualidad que el antijudaísmo se reavive con mucha frecuencia en las fechas inmediatas a los cambios de siglo, porque son unos momentos en los que los visionarios apocalípticos insistían en sus profecías que contaron siempre con la condena expresa de la Iglesia, o por lo menos siempre con su desaprobación. La cruzada dio lugar a un sentimiento popular de compasión por los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y en los sermones cruzadistas se insistía en que uno de los propósitos de la expedición era vengar la pasión de Cristo en la cruz. De este modo, con las cruzadas se produjo un considerable incremento del odio hacia los judíos, a quienes se acusaba cada vez con más fuerza de deicidas y de hostilidad hacia el cristianismo. No es extraño que en este contexto la marcha de los cruzados, de los grupos de cruzados hacia el próximo Oriente, degeneraran en algunos episodios de violencia contra las juderías de las localidades por las que atravesaban, principalmente en Francia y en Alemania, en el norte de Francia, en la comarca alemana del Rin, y tampoco es extraño que la toma de Jerusalén por los cruzados en el año 1099 diera lugar a la muerte de algunos judíos que residían en esta ciudad. A lo largo del siglo XII, la mentalidad de cruzada contribuyó a un progresivo antijudaísmo, porque potenció en la sociedad cristiana un creciente rechazo hacia el infiel. De este modo, cada expedición de cruzada irá acompañada con mucha frecuencia de episodios de antijudaísmo violento, como sucedió, por ejemplo, en Alemania en 1146 y 1147, con ocasión de la Segunda Cruzada, o como sucedió en Inglaterra en 1188 en los prolegómenos de la Tercera Cruzada, o como sucedió también en el sur de Francia en 1208 con ocasión de la Cruzada contra los cátaros. Y de poco sirvieron los esfuerzos de las autoridades públicas por tratar de evitar o de controlar estas explosiones antijudías. De poco sirvió también su condena por algunos de los más destacados eclesiásticos de la época, como es el caso de San Bernardo, que
condenaba estas muertes contra los judíos porque decía que de ese modo se evitaba, no se permitía que se cumpliera la gran esperanza de la Iglesia, que era la conversión de los judíos al cristianismo. No es extraño que en este contexto surjan a mediados del siglo XII en Inglaterra y que se difundan rápidamente por diversas regiones europeas las primeras acusaciones antijudías de crímenes rituales. Una acusación de crimen ritual que tuvo su prolongación en otra acusación de no menor gravedad, como será la de la profanación de hostias consagradas por parte de los judíos. Una acusación que tuvo una gran proyección en el siglo XIII, posiblemente en estrecha relación con la difusión que a partir del siglo XIII tuvo el culto a la Eucaristía, desde el momento en el que en el Cuarto Concilio de Letrán de 1215 se definió el dogma de la transustanciación, por la que se afirma la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo en la consagración eucarística. Esto dio lugar a un creciente temor a que las hostias consagradas pudieran ser objeto de robo, que pudieran ser objeto de profanación o que pudieran ser objeto de utilización en rituales de brujería o, en el mejor de los casos, como amuletos o talismanes. La primera acusación que existe sobre un delito de profanación de hostia consagrada lanzada contra los judíos se produjo en el año 1243 en la localidad alemana de Belitz, que es próxima a Berlín. En cualquier caso, una y otras acusaciones, la de crimen ritual y la de la profanación de hostias consagradas, irán con mucha frecuencia acompañadas de violentos asaltos contra las juderías. Por lo que se refiere a los reinos hispano-cristianos, la acusación más antigua de crimen ritual que se conoce es la que se produjo en el año 1294 en la localidad zaragozana de Biel. Pese a que todo permite suponer que estas acusaciones de crimen ritual y de profanación de hostias consagradas tuvieron en los reinos hispanos, desde luego, una difusión bastante inferior a la que tuvieron en otros ámbitos europeos, sobre todo en Inglaterra y en la Europa central. De tal modo que son muy escasos los datos y los casos sobre los que existe alguna acusación en los reinos hispánicos antes del siglo XV. Porque en este sentido no cabe duda de que el antijudaísmo fue un fenómeno más tardío y sobre todo menos violento en los reinos hispanos que en otras áreas de la Europa occidental y central. A ello contribuyó la protección que a los judíos recibieron desde el punto de vista jurídico-legal por parte de los reyes y de los condes, y que tiene una de sus manifestaciones más evidentes en la favorable acogida que se prestó a los judíos andalusíes que huían desde Al-Ándalus como consecuencia de la persecución primero de los almorávides, un poco más tarde de los almohades, y que se establecieron en su mayor parte en diversas localidades del Valle del Ebro y en las ciudades y villas que en este momento comenzaban a desarrollarse a lo largo del Camino de Santiago. Y en este sentido, estos judíos que llegaron desde Al-Ándalus fueron un importante elemento colonizador. Teniendo en cuenta la estrecha relación y dependencia de los judíos respecto de los reyes, su suerte estuvo cada vez más unida a la voluntad regia, de tal modo que los momentos más peligrosos para las comunidades judías hispanas fueron siempre, a lo largo de toda la Edad Media, los momentos de vacío de poder, como consecuencia de la muerte de un rey, como consecuencia de una minoría, de un cambio dinástico o de una crisis política o socioeconómica. Esta creciente hostilidad popular reforzaría, en sentido contrario, claro, el sentimiento por parte de los judíos de adhesión a los reyes, porque veían en ellos a sus más firmes valedores. El siglo XIII marca, en mi opinión, lo que sería la fractura definitiva ya entre cristianismo y judaísmo. Desde principios del siglo XIII, la Iglesia comenzó a considerar ya la necesidad de una conversión rápida, de una conversión inmediata de los judíos al cristianismo. Es una actitud nueva. Hasta ahora se veía la conversión como algo en el horizonte, que se produciría un día, pero ahora se quiere que esta conversión sea rápida. Es una actitud nueva que, en cierta medida, fue impulsada por las órdenes mendicantes. Los franciscanos y los dominicos se esforzaron por profundizar en el conocimiento de la teología judía, de la teología también islámica, de las lenguas árabe y hebrea, con el fin de garantizar el mayor éxito posible en su tarea proselitista entre judíos y musulmanes.
pero sobre todo entre judíos. Asimismo, influyó decisivamente en el nuevo posicionamiento de la sociedad cristiana hacia los judíos la evolución desde el tradicional modelo de monarquía feudal hacia una nueva concepción de poder, una nueva concepción política que daría lugar con el tiempo a la conformación de la monarquía y de lo que denominamos Estado moderno, que toleraba mal la discrepancia religiosa y todo aquello que pudiera impedir una plena uniformidad de carácter político y de carácter social. Y también, por supuesto, de carácter religioso. El clima de creciente antijudaísmo que se vivía en los reinos hispanos ya desde el siglo XIII se iba a manifestar de forma violenta en varias ocasiones desde comienzos del siglo XIV. Bueno, la imagen marca pone un libro de 1391, pero yo me voy a referir todavía a comienzos del siglo XIV. El primer incidente violento que tuvo lugar en los reinos hispánicos, ya de una cierta seriedad, es el que tuvo lugar en Palma de Mallorca en 1309, donde se produjo un conato de asalto a la judería al ser acusados los judíos de haber cometido un crimen ritual con un niño cristiano. Bien, la enorme gravedad que pudo tener este incidente se saldó de forma bastante menos grave porque se saldó con una multa que hubo de pagar la aljama mallorquina. En Aragón y Navarra, las primeras manifestaciones de antijudaísmo violento llegaron desde Francia. En el año 1276 fue incendiada y asaltada la judería de Pamplona por las tropas francesas que llegaban para someter a los navarros que se oponían a los Capeto. Unos decenios después, en el año 1320, resurgió en el sur de Francia el movimiento de los pastouraux o pastorcillos, que había tenido sus primeras manifestaciones violentas a mediados del siglo XIII, cuando se había organizado este movimiento de pastouraux en forma de cruzada popular para apoyar al rey Luis IX, a San Luis, en su expedición a Tierra Santa, y que muy pronto pues, derivó en el pillaje y en el asesinato no solo de judíos, sino incluso también de monjes y de clérigos en diversas ciudades francesas. En el año 1320, una multitud de desarrapados, dirigida por un visionario, se lanzó a la conquista del reino de Granada frente a los musulmanes y en su avance por el sur de Francia llevó a cabo violentos asaltos contra diversas comunidades judías que se extendieron a Navarra y a Aragón hasta que fueron finalmente rechazados estos grupos más allá de los Pirineos por la acción del rey Jaime II de Aragón. Unos años después, en 1328, se reprodujeron los asaltos contra diversas juderías navarras. Ahora fueron promovidas por el franciscano Pedro de Olligoyen, quien reunió en la localidad de Cadreita, que está situada muy cerca de Tudela, a varios millares de fanáticos que estaban decididos a exterminar a los judíos. Aprovechando el vacío de poder que se produjo en Navarra como consecuencia de la muerte del rey Carlos IV de Champaña, en marzo de 1328 y el breve interregno que acompañó el acceso a la dinastía, el cambio de dinastía por el acceso de los Hebré, los matadores de judíos, como se les denomina en la documentación, se lanzaron al asalto de las principales juderías navarras, principalmente las de Estella, Funes y San Adrián, y en menor medida las de Pamplona, Tudela, Mansilla y Viana. Aunque la mayor parte de los autores habla de un elevado número de muertos, la matanza, en mi opinión, no pudo ser tan generalizada, porque si no sería imposible que un año después, en 1329, las aljamas de Estella y de Funes, que son dos de las que más daños habían sufrido, ofrecieran a la Hacienda Real una suma de 1.600 libras como ayuda para los gastos con motivo del ascenso al trono de los reyes Felipe III de Ebre y Juana II. En cualquier caso, como reacción frente a estos asaltos contra las juderías, hubo algunos grupos de judíos navarros que huyeron hacia los vecinos reinos de Aragón y de Castilla, pero una vez estuvieron asentados en el trono los nuevos reyes, Felipe III y Juana II, castigaron severamente estos asaltos cometidos contra las juderías. No cabe duda de que la grave crisis económica, cuyos efectos se empezaban a dejar sentir en toda Europa desde los primeros decenios del siglo XIV,
sería causa de diversas expresiones de protesta social, algunas de las cuales eligieron como objetivo claro a los judíos. En algunas comarcas europeas, principalmente en Alemania y en Suiza, los judíos fueron acusados en el año 1348 de ser los causantes de la epidemia de peste negra y de su propagación en confabulación con los leprosos mediante el envenenamiento de las aguas de los ríos, de los pozos y de las fuentes. De poco sirvió nuevamente la intervención de las autoridades públicas, incluso del Papa Clemente VI, quien negó la veracidad de las acusaciones, que calificaba de meras calumnias, y trataba de hacer comprender lo absurdo de la incriminación, porque los judíos también morían como consecuencia de la peste negra. Pero de poco sirvió, como digo, la mediación del Papa o de las autoridades públicas, porque la inculpación de los judíos era resultado no solo del terror, del pánico que se había apoderado de la gente como consecuencia de la expansión incontrolable de la peste negra, sino también porque esas acusaciones que se habían lanzado contra ellos desde hacía mucho tiempo se habían grabado profundamente en la mentalidad popular y ya pues era imposible de hacerlas erradicar. En este contexto, en el año 1348, ya por lo que se refiere en concreto a los reinos hispanos, fueron asaltadas diversas comunidades judías, sobre todo catalanas, fueron la de Barcelona, la de Cervera y Tárrega, las que sufrieron los mayores daños. Por el contrario, las juderías aragonesas y las juderías castellanas sufrieron mucho menos esta persecución con motivo de la peste bubónica. Y en Castilla en concreto, los decenios centrales del siglo XIV constituyen uno de los periodos más esplendorosos del judaísmo castellano, gracias fundamentalmente a la política abiertamente projudía, primero de Alfonso XI y después, sobre todo, de Pedro I, cuyos reinados vinieron a poner fin al largo periodo de inestabilidad y de debilitamiento de la autoridad real con motivo de las largas minorías, primero de Fernando IV y después de Alfonso XI. El reinado de Pedro I pasa o es tenido como uno de los momentos más favorables para la población judía castellana. Algunos judíos, como es el caso de Samuel Haleví, como es Mayra Benamias o Abraham Ibn Sarsa, alcanzaron puestos de una gran responsabilidad en la corte y desde ellos pudieron velar por la seguridad y la estabilidad de sus correligionarios. Pero esta medida de protección o de velar por la seguridad de sus correligionarios, que indudablemente era beneficioso a corto plazo para las comunidades judías, a medio y largo plazo pues era peligroso, se iba a volver en contra, porque los judíos iban a aparecer como excesivamente comprometidos con la política regia y como activos colaboradores del rey Pedro I el Cruel, llamado el Cruel. Todo esto coincide con la difusión de una creciente propaganda antijudía que incidía de manera especial en la exagerada riqueza de los judíos a la vista del pueblo, de su activa intervención en la fiscalidad regia y de su obcecación religiosa, que no era otra cosa que su perseverancia o la perseverancia en sus creencias religiosas. La nobleza rebelde, que se agrupaba en este momento en torno a la figura del conde Enrique de Trastámara, medio hermano del rey Pedro I y aspirante al trono de Castilla, utilizó muy hábilmente la propaganda antijudía contra el monarca, al que llegaron a identificar como hijo de un judío, supuestamente llamado Perogil, de donde viene esta denominación de emperogilados o emperegilados que se da a los partidarios o a los seguidores de Pedro I. El caso es que con el fin de ganarse el apoyo del rey francés Juan II, los trastamaristas presentaron su causa frente a Pedro I como una cruzada que lo que buscaba era poner fin al gobierno despótico de Pedro I y a esa supuesta predisposición favorable hacia judíos y hacia musulmanes. En definitiva, estaban confluyendo en este momento de forma muy peligrosa el antijudaísmo popular con la propaganda antijudía que se lanzaba desde el amplio sector nobiliario que estaba encabezado por Enrique de Trastámara. En 1355 se produjo ya un asalto violento contra la judería toledana por parte de las tropas trastamaristas,
capitaneadas por los hermanos Fadrique y Enrique de Trastámara, y en el año 1360 las tropas trastamaristas asaltaron diversas juderías, las juderías de Cuenca, de Nájera, de Miranda de Ebro, unos acontecimientos a los que el canciller Pero López de Ayala, en su crónica del rey Pedro I de Castilla, se refiere del siguiente modo: el rey don Pedro, estando en Burgos, sopo como el conde don Enrique e don Tello, el conde de Osona, y los otros caballeros que con ellos venían, eran ya entrados en Castilla, y cómo llegaron a Nájara, e ficieron matar a los judíos. E esta muerte de los judíos fizo facer el conde don Enrique, porque las gentes lo facían de buena voluntad, e por el fecho mesmo tomaban miedo e recelo del rey e tenían con el conde. Bien, es cierto que recuperada la localidad de Miranda de Ebro, el rey Pedro I hizo ajusticiar a los cabecillas del asalto violento contra la judería, que desposeyó de sus bienes a otros diversos vecinos, pero qué duda cabe que este antijudaísmo había calado ya profundamente. En 1366 se reprodujeron los asaltos violentos contra las juderías castellanas, que ahora fueron dirigidos principalmente o provocados por las tropas de mercenarios que entraron a apoyar a uno y otro candidato, mercenarios franceses dirigidos por Bertrand du Guesclin, que apoyaban a Enrique de Trastámara, y mercenarios ingleses a las órdenes del príncipe negro, Eduardo de Gales, que apoyaban a Pedro I, y que fueron los causantes del asalto a las juderías de diversas localidades, de manera muy especial en La Rioja y en el norte de las actuales provincias de Burgos y de Palencia. Pero ya unos años antes, al margen de esta acción de los mercenarios franceses e ingleses, se había producido en Castilla también, en el marco de la guerra entre los dos, la guerra de los dos Pedros, entre Pedro I el Cruel y Pedro IV de Aragón, se habían producido algunos asaltos contra algunas juderías aragonesas por parte de las tropas francesas, y en Castilla también por la misma época se habían producido algunos violentos asaltos contra las juderías de Ávila, Segovia, Valladolid o Paredes de Nava, entre otras. La victoria de Enrique de Trastámara en el año 1369 iba a marcar el comienzo de una nueva etapa, de una nueva era en la historia del judaísmo castellano, que vendrá marcada sin duda alguna por un incremento del sentimiento antijudío, algo que se ve agravado por las dificultades económicas del momento, como consecuencia de la peste bubónica y como consecuencia también de años sucesivos de malas cosechas. Todo ello fue causa de una importante crisis también por parte de las aljamas judías. En definitiva, en este momento, segunda mitad del siglo XIV, el antijudaísmo era ya un fenómeno claramente irreversible, porque la propaganda trastamarista podía hacer creer al pueblo que se vería con buenos ojos todo aquello que se hiciera contra los judíos. Es cierto que una vez en el trono, Enrique II trató de volver a la tradicional política regia de tolerancia hacia los judíos, pero no es menos cierto que el antijudaísmo, como digo, ya había calado profundamente en la sociedad castellana, como se pone de manifiesto a través de las constantes peticiones presentadas por los procuradores, representantes de las ciudades y villas del reino en las Cortes, en las sesiones que se celebraron entre 1367 y 1390. Esta evolución de los acontecimientos políticos coincide también con una considerable elevación en el tono de las predicaciones antijudías, en las que podemos distinguir en este momento entre dos actitudes distintas. Por un lado, la que estaría protagonizada por algunos clérigos que podríamos denominar en la línea de la Iglesia oficial, como por ejemplo el principal representante es San Vicente Ferrer, el dominico San Vicente Ferrer, que lleva a cabo, como luego veremos con un poco más de detalle, una intensa campaña de predicación en las juderías de diversas localidades y que defiende que los judíos tienen que convertirse al cristianismo, pero por la vía pacífica, nunca mediante el uso de la violencia. Pero frente a esta línea está otra más radical, que es la marcada por el arcediano de Écija, Ferran Martínez, que proponía resolver el problema judío ya dándoles a escoger entre la conversión al cristianismo o la expulsión.
El encendido discurso antijudío de Ferran Martínez motivó incluso su condena a divinis, es decir, la prohibición de que pudiera predicar en público por parte del obispo de Sevilla, Pedro Gómez Barroso, que le acusó de rebeldía y de sospecha de herejía. En este contexto se iban a producir las persecuciones antijudías de 1391. Que son el resultado de un odio acumulado durante largo tiempo, como hemos ido viendo, y que en este momento iba a salir a la luz con más fuerza que nunca en virtud de las particulares circunstancias políticas y socioeconómicas que se vivían en este momento en los reinos hispanos, sobre todo en Castilla. La muerte accidental de Juan I en octubre de 1390 provocó un vacío de poder porque el nuevo rey, Enrique III, era un niño que contaba con tan solo 13 años de edad. Se abría una nueva y peligrosa minoría en un momento ciertamente difícil para los judíos, porque a lo largo de los últimos decenios había crecido de forma muy considerable este sentimiento antijudío. Las circunstancias se habían agravado todavía más en el caso de los judíos porque en julio de 1390 se había producido la muerte del obispo de Sevilla, Pedro Gómez Barroso, que en todo momento se había esforzado por frenar estas predicaciones antijudías por parte de Ferran Martínez. Pero es que además, al quedar vacante la diócesis sevillana, la administración provisional de la diócesis, mientras se nombrara un nuevo obispo, recaía precisamente en Ferran Martínez, en el arcediano de Écija. Y en este momento ya no tenía nadie que le frenara, ni en la diócesis ni en la corona, por las circunstancias especiales que se habían producido. En este contexto, pues, reavivó su predicación antijudía, se produjo un primer ataque fallido, en este caso contra la judería, en el mes de marzo, pero luego ya se produjo la explosión definitiva en junio de 1391. La ola de asaltos contra la judería se extendió rápidamente por todo el valle del Guadalquivir. Fueron asaltadas también las juderías de Montoro, Andújar, Jaén, Úbeda o Baeza. Se extendió por toda la meseta sur castellana, fueron asaltadas entre otras las juderías de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Cuenca y Huete. Y por el contrario parece que fueron bastante más mitigados los asaltos que se produjeron en la meseta norte, pese a lo cual hubo también, o están constatados, algunos asaltos en Segovia, Burgos o Logroño, por citar algunas localidades. La respuesta de las autoridades públicas frente a estas revueltas fue tardía. Fue tardía porque la noticia de lo que estaba sucediendo llegó tarde a donde se encontraban los regentes, que era en Segovia en ese momento, y la reacción fue tardía. Era un momento también difícil políticamente, como antes señalaba. Por lo que respecta a la Corona de Aragón, los levantamientos antijudíos tuvieron su mayor gravedad, sobre todo en Cataluña y Valencia, donde parece que la furia antijudía fue avivada por algunos individuos llegados desde el Reino de Castilla. Barcelona fue la localidad donde probablemente la población judía sufrió con mayor gravedad. Esta violencia contra los judíos tiene un claro matiz de revuelta social, y de hecho en Barcelona el asalto contra la judería fue protagonizado principalmente por el pueblo menudo, en tanto que los caballeros y los ciudadanos honrados trataron de defender la judería. La violencia antijudía fue también muy grave en Mallorca y en Valencia, y por el contrario, en el Reino de Aragón y en Zaragoza en concreto, pues la violencia antijudía no fue grave, probablemente porque los reyes se encontraban en ese momento en Zaragoza y pudieron controlar más la situación. De tal modo que en Aragón, en concreto en el Reino de Aragón, solamente consta la persecución que se produjo contra algunas localidades como las de Jaca, Barbastro o Aínsa. Y en el caso concreto de Tarazona, pues es también muy significativo que fuera incluso los propios vecinos quienes acudieron en defensa de la judería frente a algunos grupos que habían llegado de fuera de la localidad. En cualquier caso, la incidencia de estos acontecimientos, de estas persecuciones de 1391 en la evolución del problema judío en los reinos hispanos fue enorme.
y los principales especialistas en esta materia pues presentan estas persecuciones de 1391 como un claro precedente, o un precedente por lo menos a medio plazo, de la expulsión de 1492. Entre las consecuencias derivadas de las persecuciones de 1391 podemos destacar 4 en grandes líneas. En primer lugar, provocaron un importante retroceso en la demografía judía en los reinos hispanos, porque a los efectos de las persecuciones vinieron a unirse los de la crisis económica y también los de las epidemias de peste, que también sufrieron los judíos, como antes decía, y también consta la muerte de algunos judíos como consecuencia de la peste. Pero la disminución de la población hebrea no debe ser achacada tanto al número de muertes, que fuera muy elevado, que se hubieran producido en las juderías, como podría deducirse de algunas fuentes hebreas que hablan prácticamente de la muerte de todos los judíos. Hubo muertes indudablemente, pero yo creo que no tantas como pudieran deducirse de las fuentes de las crónicas hispanohebreas ya del siglo XVI, o sea que tampoco son unas crónicas que sean coetáneas de los acontecimientos, sino que son posteriores. El gran descenso demográfico de la población judía obedece fundamentalmente al traslado de algunos grupos de judíos hacia el reino nazarí de Granada y hacia Portugal, y principalmente, sin duda ninguna, a la masiva conversión de judíos al cristianismo. De tal modo que es muy probable que si existían en todos los reinos hispánicos en este momento unos 200.000 judíos, pudieran haberse convertido al cristianismo en torno a un 50%, es decir, unos 100.000. Esto crea un nuevo grupo social, el grupo de los judeoconversos, que va a tener también, o va a ser causa también de conflictos en el futuro, como veremos. Surge este nuevo grupo social que va a tener una creciente proyección socioeconómica a lo largo del siglo XV. Y es lo que el profesor Eloy Benito Ruano ha denominado los orígenes del problema converso. El número de conversiones al cristianismo se percibió también como tan importante por parte de los cronistas judíos que achacan a sus correligionarios que ante el temor a la muerte se hubieran convertido al cristianismo. En segundo lugar, las persecuciones de 1391 dieron lugar también a una importante interrupción en las actividades económicas de la población judía, sobre todo en lo que se refiere a la artesanía y muy especialmente al comercio. Y este declive de las juderías, declive socioeconómico, iba a tener también su repercusión en las haciendas regia, nobiliarias y eclesiásticas, debido al estado ruinoso en el que quedaron las comunidades judías, y lógicamente esto repercutió en los tributos que pagaban a estas haciendas. En tercer lugar, las persecuciones de 1391 dieron lugar a una alteración muy importante en la distribución territorial de la población judía. En este sentido se produjo un enorme declive del judaísmo andaluz, que hasta entonces había tenido una gran fuerza, debido a que fue precisamente en el Valle de Guadalquivir donde las persecuciones habían tenido su mayor grado de violencia, de gravedad. Y esto provocó, por un lado, un número muy elevado de conversiones y, por otro lado, la emigración hacia Granada y hacia otras comarcas del Reino de Castilla, principalmente hacia Extremadura. Asimismo, debido a que estas persecuciones habían tenido, sobre todo, un matiz de revuelta urbana, es decir, de tal modo que las persecuciones habían producido, sobre todo, en los grandes centros urbanos de jurisdicción realenga, provocó la emigración de judíos desde los grandes núcleos urbanos donde hasta entonces habían estado asentados mayoritariamente, como es el caso de ciudades como Toledo, Sevilla, Burgos o Cuenca, que ya en el siglo XV van a tener comunidades judías mucho menos importantes, y por el contrario se produce el surgimiento de otras comunidades judías mucho más importantes, como es el caso en Castilla de Villalón de Campos, de Medina del Campo, de Almazán, de Maqueda, de Talavera, de Ocaña, de Alcalá de Henares, de Huete o de Ita. En la segunda mitad del siglo XV, la población judía castellana se distribuía en más de 400 núcleos de población que acogían a comunidades generalmente pequeñas, que tenían en muchos casos pues solo una veintena o una treintena de familias. Y sobre todo, como podemos ver en este
mapa confeccionado por el profesor Luis Suárez, se puede ver cómo la gran concentración de núcleos judíos se observa en Tierra de Campos y en La Rioja, que son ahora las grandes áreas de concentración de la población judía. Por lo que respecta a la corona de Aragón, se observa también una reducción bastante considerable en el número de judíos. Sobre todo en algunas comunidades que hasta entonces habían sido las más voluminosas, como son las de Barcelona, las de Valencia y la de Palma de Mallorca. La de Palma de Mallorca prácticamente desaparece. La población judía se concentra en la Corona de Aragón en un número reducido de localidades. Tan solo se citan 35 y entre todas ellas destacan sin lugar a dudas las de Zaragoza y Calatayud y en un segundo nivel las de Gerona y Cervera. Y en último lugar, las persecuciones de 1391 dieron lugar también a una alteración muy importante en el núcleo familiar judío, como consecuencia de que, debido al temor por las persecuciones, unos miembros de la familia se convirtieron al cristianismo, otros permanecieron en el judaísmo y eso produjo una fractura en el seno de las comunidades judías. Diversos autores se han referido a las connotaciones sociales y económicas de la explosión antijudía de 1391. Por ejemplo, Philip Wolff pone de relieve la simultaneidad de estas persecuciones antijudías en España con otros movimientos, con otras revueltas de carácter social, como la de los Chonti de Florencia, el levantamiento de los trabajadores ingleses en 1381 o las agitaciones urbanas que conocieron diversas localidades francesas. A la situación socioeconómica que a fines del siglo XIV afectaba en todo el occidente europeo, se unía en Castilla, como antes veíamos, esta crisis política. Entre 1386 y 1390, el rey Juan I se había visto obligado a producir una importante devaluación monetaria con el fin de hacer frente a los gastos que ocasionaba su guerra con el duque de Lancaster, Juan de Gante, quien había invadido Castilla reclamando el trono de Castilla para su mujer Constanza, que era hija de Pedro I. En octubre de 1390, la muerte accidental de Juan I, como antes veíamos, había dejado la corona en manos de Enrique III, que era un menor, en un momento especialmente difícil. Por ello, la principal manifestación de los levantamientos antijudíos de 1391 fue no tanto la muerte, que también hubo muertes indudablemente, pero sobre todo el pillaje, sobre todo el robo que se produjo en las comunidades judías, a lo que nuevamente el canciller López de Ayala se refiere diciendo que las gentes estaban muy levantadas, que no habían miedo de ninguno, y la codicia de robar los judíos crecía cada día. Del mismo modo, diversas manifestaciones antijudías y antiislámicas que tuvieron lugar en los reinos hispanos en torno al año 1400 pueden ser consideradas no solo como unas explosiones de violencia, de conflictividad social, sino también como unas vías de escape, válvulas de escape, según la expresión afortunada del profesor Julio Valdeón Baruque, para una sociedad que estaba sumida en una profunda crisis económica y espiritual, y que, como señala el profesor Emilio Mitre, buscaba la configuración de unas señas de identidad propias mediante el recurso al antimodelo islámico y al antimodelo también judío. Por otra parte, analizada la explosión antijudía de 1391, no solo en el marco concreto de los reinos hispanos, sino en un ámbito más general, vemos que las explosiones antijudías no son exclusivas de los reinos hispanos. Entre 1380 y 1382 fueron asaltadas numerosas juderías francesas. En 1389 tuvo lugar un violento asalto contra la judería de Praga. Y en el año 1394 el rey Carlos VI de Francia decretó la expulsión de los judíos de todos los territorios sujetos directamente a la jurisdicción de la monarquía francesa. Pero independientemente de las distintas interpretaciones que se den a estos acontecimientos, desde luego en lo que coinciden todos los autores es en señalar el año 1391 como una fecha auténticamente decisiva en la evolución del problema judío en la España medieval.
es lo que el profesor Emilio Mitre ha denominado como un recodo en las relaciones entre cristianos y judíos en la España medieval y como un precedente escalón en la larga marcha hacia el decreto de expulsión de 1492. La misma percepción tuvieron también los cronistas hispanohebreos del siglo XVI, como por ejemplo Joseph Jacoén en el Emek Hadaka o el Valle del Llanto, o Shelomo ben Berga en la vara de Judá, la vara de Judá, para quienes en el año 1391 se había iniciado la decadencia de los judíos de Sefarad. Shelomo ben Berga concluye el capítulo 48 señalando que desde entonces en adelante, es decir, desde 1391, los judíos hispanos fueron de mal en mal. Los efectos y el impacto que tuvieron las persecuciones de 1391 fueron de tal magnitud que probablemente llegó a considerarse que el fin del judaísmo hispano estaba ya muy próximo. Y esto animó nuevamente las predicaciones entre los judíos, el proselitismo. El principal protagonista, ya lo citaba antes, es el dominico valenciano, Fray Vicente Ferrer, quien en los últimos años del siglo XIV y los primeros del siglo XV llevó a cabo una intensa campaña de predicación en las juderías y en las sinagogas que parece que consiguió un número bastante importante de conversiones. Desde el punto de vista legislativo, entre 1391 y 1405 desaparecen provisionalmente las referencias a los judíos en la mayor parte de las sesiones de Cortes de Castilla. Esto llama la atención, quizá es que fue el temor a lo que había sucedido, a la violencia que se había provocado en 1391, pudo ser el deseo de que no se volviera a reproducir, pudo ser que ya se veía el judaísmo, el fin del judaísmo como algo muy próximo, pero el caso es que en 1405 nuevamente en las Cortes de Valladolid resurge con fuerza el antijudaísmo, se prohíbe a los judíos el ejercicio del préstamo con interés, se les restringen sus derechos de propiedad, se les obliga a llevar las señales distintivas sobre sus vestimentas. Y este antijudaísmo va a alcanzar su punto culminante en las denominadas leyes de Ayllón de 1412, que es en definitiva una provisión inspirada por Fray Vicente Ferrer, firmada por la regente Catalina de Lancaster, en la que se lleva a cabo una recopilación de toda la legislación antijudía que se había ido promulgando a lo largo de los siglos XIII y XIV en las sucesivas reuniones de Cortes en Castilla. Pese a que las enormes dificultades fueron salvadas poco después por los judíos en los decenios siguientes, debido sobre todo a la acción favorable del rey, a la acción favorable, a ver, no, estoy confundiéndome con él, a la acción favorable del rey Juan II de Castilla y sobre todo del condestable Álvaro de Luna, que permitió que los judíos de Castilla vivieran unos decenios de una relativa tranquilidad y prosperidad hasta 1492. En opinión de Maurice Kriegel, este proceso de reconstrucción del judaísmo hispano pudo provocar un cierto sentimiento de preocupación en algunos sectores del clero porque tuvieron a lo mejor el temor de que los judíos pudieran, o ya los conversos, los judíos convertidos, pudieran retornar al judaísmo o que llegaran a constituir una especie de sector intermedio, sector religioso intermedio, es decir, los alboraiques, que fueran formalmente cristianos pero que en el fuero interno fueran judíos. Pese a que a lo largo del siglo XV fueron muy escasos los asaltos contra las juderías hispanas, el antijudaísmo había calado ya muy profundo, como antes decía, en el sentimiento popular, a lo que contribuyó de forma decisiva la propaganda que les atribuía los crímenes rituales, la profanación de hostias consagradas o el asesinato incluso de pacientes cristianos por parte de sus médicos judíos. Esta propaganda se sustentaba en algunas obras de polémica doctrinal que en su argumentario antijudío recogían numerosos casos de supuestos crímenes que habían sido cometidos por los judíos a lo largo de los tiempos. Esta propaganda se sustentaba en algunas obras de polémica y entre ellas la más importante es el Fortalitium Fidei. El Fortalitium Fidei es una obra redactada por el franciscano Fray Alonso de Espina, que antes veíamos en una imagen en la charla del profesor Iñaki Bazán,
que era el que aparecía confortando a Álvaro de Luna antes de su ejecución. Bien, pues este franciscano, Fray Alonso de Espina, es autor de esta obra, el Fortalicium Fidei, que fue redactada en torno al año 1460. En esta obra se recopilan todos los argumentos que se empleaban para tratar de demostrar la perversidad, la maldad, la peligrosidad de los judíos, y ya se plantea claramente que la solución del problema judío tiene que llegar mediante la expulsión. Y la solución del problema converso, es decir, de esos falsos conversos, tiene que llegar mediante la vía de la Inquisición. Pero a lo largo del siglo XV la violencia no irá dirigida contra los judíos, sino que va a ir dirigida contra los judeoconversos, quienes habían sustituido en buena medida a los judíos en la administración regia y eran ya los que controlaban en buena medida el aparato fiscal del Estado. Habían sustituido a los grandes tesoreros y recaudadores judíos. Por ello, los levantamientos anticonversos que van a tener lugar ahora, a los que me voy a referir, estuvieron marcados siempre también por la protesta social. El principal movimiento anticonverso que tiene lugar en este momento tiene por escenario la ciudad de Toledo en el año 1449, donde estalló una revuelta que fue seguida luego de una polémica profunda, de una profunda polémica doctrinal en la que diversos autores tomaron partido, unos a favor, otros en contra de los conversos y de su plena integración en la sociedad cristiana. La revuelta toledana de 1449 ha sido estudiada detalladamente por el profesor Eloy Benito Ruano y presenta unos matices nuevos, ciertamente importantes en la evolución del problema judío en los reinos hispanos. De este modo, algunos autores han visto en este levantamiento antijudío de 1449 y sobre todo en los textos doctrinales surgidos en torno a él, las primeras manifestaciones que hasta entonces no habían existido de un sentimiento que podemos denominar racista, por lo menos entre comillas, en el planteamiento de las relaciones entre cristianos y judíos. Porque va a surgir en este momento, van a surgir la famosa sentencia estatuto que se va a promulgar entonces, se considera un precedente de los estatutos de limpieza de sangre que tanta trascendencia van a tener en el futuro, sobre todo en la primera edad moderna. En esta revuelta de Toledo de 1449 confluyen diversos conflictos. En primer lugar, un conflicto social que se manifiesta como una protesta, como una insurrección popular de carácter antifiscal, ya que el levantamiento que se produce en Toledo en este momento es una reacción frente a una imposición a la población toledana de un tributo dirigido a la hacienda regia. Y además de la recaudación de este tributo se había encargado sobre todo a los judeoconversos. Esto va a provocar efectivamente una reacción social frente a los conversos. Pero en segundo lugar es también un conflicto político, porque la revuelta supone un levantamiento contra la figura del condestable Álvaro de Luna, que era el principal representante de la autoridad monárquica. Y por último, es también la revuelta de 1449 un conflicto anticonverso que tiene, por un lado, una vertiente popular, que es el asalto contra las viviendas de los judeoconversos, y tiene, por otro lado, un componente doctrinal, que tiene su materialización en la llamada sentencia estatuto promulgada por Pero Sarmiento. Pero Sarmiento era en este momento repostero mayor del rey Juan II y era también alcaide de la fortaleza toledana. Y parece que la acción de Pero Sarmiento contó con el apoyo mayoritario de la oligarquía urbana. La sentencia estatuto se hizo pública en junio de 1449 y después de acusar a los judeoconversos de graves delitos, principalmente el más grave, el de su enemistad supuesta hacia los cristianos viejos, ordenaba la expulsión de todos los judíos y de los judeoconversos de todos los cargos y oficios públicos que desempeñaban en la ciudad de Toledo y en su jurisdicción, y además se les prohibía también que actuaran como testigos en juicios contra cristianos viejos. Pese a que esta sentencia estatuto fue muy pronto anulada, desde luego tuvo una enorme trascendencia en las relaciones ahora entre cristianos viejos y cristianos nuevos, porque supone ya un paso de importancia fundamental en la transformación
de lo que había sido el tradicional antijudaísmo ya en lo que podríamos denominar antisemitismo, es decir, porque se ha añadido la etnia como principio de segregación. En este sentido, se considera que el judío, aunque ya se haya convertido al cristianismo, en su fuero interno sigue siendo judío y, por tanto, conserva su propósito de dañar al cristianismo y a los cristianos. La sentencia estatuto es un precedente, como acabo de señalar, de los estatutos de limpieza de sangre y supone ya un primer y grave obstáculo en este lento proceso de unificación socio-religiosa entre cristianos viejos y cristianos nuevos que se estaba intentando llevar a cabo desde la conversión masiva de judíos al cristianismo en 1391. Y, en definitiva, iba a producir una escisión profunda entre cristianos nuevos y cristianos viejos. Los acontecimientos de 1449 dieron lugar a un intenso debate doctrinal en torno a la justificación o no justificación de la segregación social de los conversos, un debate en el que intervinieron algunas de las figuras de mayor talla de eclesiásticos de la época, como es el caso del obispo Alonso de Cartagena o el obispo Lope de Barrientos o el cardenal Juan de Torquemada, que defendieron la plena igualdad entre todos los cristianos viejos y nuevos. Pero los violentos levantamientos anticonversos de 1449 se reprodujeron nuevamente en los años 60 y 70 del siglo XV. Con frecuencia estuvieron asociados a enfrentamientos banderizos, a los que antes se refería también la profesora María Isabel del Val, enfrentamientos banderizos por el control político de las ciudades y villas. De este modo, en el año 1467 se enfrentaron en Toledo los cristianos viejos, capitaneados por los Ayala, con los cristianos nuevos, a cuyo frente estaban los Silva. En 1473 se reprodujeron los violentos asaltos contra diversas viviendas de conversos en Córdoba y en otras diversas localidades andaluzas como Montoro, Écija, Andújar, Úbeda, Bujalance, La Rambla o Jaén. Y en 1474 fueron los conversos de Ciudad Real los que sufrieron la violencia. Esta creciente tensión en las relaciones entre cristianos viejos y nuevos daría lugar a la creación del Tribunal de la Inquisición en el año 1478, en virtud de la bula Exigit Sincerae Devotionis, que fue otorgada por el Papa Sixto IV a petición de los reyes católicos, cuestión esta a la que ya no puedo referirme por falta de tiempo, pero a la que dediqué atención en otro curso, que yo no sé si es posible, que se puede consultar, el que tenga interés, que sepa que hay una conferencia dedicada al tema de la Inquisición a finales de la Edad Media. Bien, en este mismo contexto, los años 80 del siglo XV constituyen también uno de los momentos más tensos en las siempre difíciles relaciones que habían mantenido a lo largo de la Baja Edad Media los concejos y las aljamas judías, de tal forma que los reyes y con más frecuencia el Consejo Real en su nombre se vieron obligados a intervenir frecuentemente para poner freno a los excesos de las autoridades municipales. La hostilidad de las autoridades concejiles se expresa en la aprobación de ordenanzas muy restrictivas para con los judíos. Los casos son muy numerosos, centrándome en Castilla, los casos de Burgos, Balmaseda, Trujillo, Medina del Campo, Segovia, Plasencia o Vitoria, por citar simplemente algunas ciudades donde se constata una activa política de las autoridades concejiles frente a los judíos. Hasta el mismo momento de abandonar el reino, los judíos contaron con la protección regia, de tal manera que los reyes católicos encomendaron a Martín de Aragón y Gurrea, que era gobernador de Aragón, la integridad física y la seguridad de los bienes de los judíos que se dirigían a la frontera de Castilla para abandonar el reino. Le encargaron también a Martín de Aragón y Gurrea la organización y que acompañara en algunas expediciones a algunos de los judíos que decidieron abandonar el reino, de los judíos más importantes de la comunidad judía, entre ellos Yitzhak Abravanel. Pero en cualquier caso la protección fue absolutamente insuficiente y se constatan numerosos casos de violencia, de robos y de asaltos contra los judíos que se dirigían a la frontera.
Esta presión contra los judíos y los conversos hispanos no debemos de considerar que es un fenómeno aislado, que es algo exclusivo de los reinos hispanos. En otras áreas de la Europa occidental estaban teniendo lugar también violentos episodios antijudíos y iban a tener lugar también expulsiones de la población judía. En el año 1475 fueron frecuentes los motines antijudíos en Provenza, de donde fueron expulsados en 1500. En 1488 serían expulsados del ducado de Parma por los Sforza y en diciembre de 1490 fue Ludovico Sforza VII, apodado el Moro, quien ordenó su expulsión de Milán, aunque es cierto que no se materializó la orden de expulsión de Milán hasta 1492. En definitiva, todo ello es lo que ha permitido también al profesor Luis Suárez titular ese reciente libro suyo, Expulsión de los judíos, un problema europeo, y es ya expresión de una situación que era común al occidente europeo en un momento de tránsito del medievo a la modernidad. Bueno, y nada más por mi parte, perdón que me haya extendido tanto, lo siento. Los del chat. Bueno, ¿hay alguna pregunta en sala? Bueno, yo simplemente quiero comentar, lo he estado hablando con el director, que aquellos alumnos, aquellas personas que se hayan matriculado y que quieran tener el crédito, simplemente nos tienen que hacer llegar, a mí como coordinador, un resumen de una de las conferencias que se van a impartir a lo largo del curso. El resumen tampoco 18 folios. Vamos a hacerlo un poco con cuidado, ¿no? Entonces, bueno, un resumen a los miembros de la sala, ¿vale? Estaba comentando como coordinador que, bueno, aquellos alumnos y personas interesadas en obtener el crédito de libre configuración, que nos hagan llegar un trabajo, un resumen, de alguna de las ponencias que se han hecho a lo largo de la tarde o de las de mañana. ¿De acuerdo? Me van a llegar a mí como coordinador. De una sola ponencia. ¿De acuerdo? Y una sesión máxima de 2 folios por agotarse. Un poco, vamos a hacer aquí apología de la escritura. Bueno, ¿alguien de internet quiere a través del chat hacer alguna pregunta o de la sala, por favor? Sí, hay una pregunta. A ver, vamos a rescatar. Aquí. Ante delitos cometidos por mujeres, ¿las penas y o castigos eran iguales para los hombres que para los hombres o había diferencias? Pregunta para la profesora Isabel. Bueno, yo he hablado de la violencia contra las mujeres, no de las penas en justicia contra mujeres y varones. Yo creo que soy el especialista es Iñaki Bardán. No es por pasarte la pelota, pero es que delante de él yo no me atrevo. En principio, las mujeres eran igualmente castigadas que los hombres. El tema era que, como bien ha dicho la profesora del Val, las mujeres se veían menos ante la justicia porque la violencia fundamentalmente, como digo, se conjuga en masculino, con lo cual era más raro ver a mujeres. Pero cuando una mujer incurría en un delito, a veces igual diría que había un plus, por una sencilla razón. Era peor visto que una mujer incurriera en un delito. Se considera que eso no era propio. Sí. Siguiente pregunta. ¿La justicia se aplicaba de forma interclasista o se hacía en función del estatus social del culpable? No me refiero al método de aplicación y castigo, ya que ha referido a ello en su ponencia, sino que si se juzgaba por igual o se podía eximir en función del estatus. Por decirlo coloquialmente, si se hacía de vista gorda en cuestión del estatus.
Hombre, efectivamente, en ocasiones eso ocurría, teniendo en cuenta que el juez era la autoridad local y estaba en connivencia con el resto de la oligarquía, que podía alguno de sus miembros incurrir en un delito. Ahora, sí que es verdad que sobre todo a finales de la Edad Media, en el periodo de los Reyes Católicos, el común, por así decir, podía acudir fácilmente a los tribunales de la corona, y sí que hay casos en los que se están juzgando ante los tribunales de la corona, que dicen que por ser persona principal, que en mi localidad no voy a encontrar justicia y no sé qué, recurro al tribunal del rey. Y el rey actuaba y se veía sancionado el problema en favor, si tenía razón, de esta persona normal y corriente en contra de esta persona de, digamos, de estatus social alto. Pero sí que ocurría, obviamente. Hay una palabra al fondo. Alfonso. Bueno, vamos a ver. Los judíos, en principio, los bienes muebles podían llevárselos, excepto lo que era moneda amonedada, oro, plata, armas, caballos, en fin, los bienes que estaba prohibido que salieran del reino. En teoría, los bienes muebles podían llevárselos. Los bienes inmuebles, lo que hicieron normalmente fue venderlos. Generalmente, pues en algunos casos tuvieron que venderlos por bastante menos de su valor real, porque la orden de expulsión era por 3 meses y tenían que venderlos. Y bueno, pues normalmente los compraron, y luego sí, lo que consta es que hay bastantes judíos que regresan convertidos al cristianismo en virtud de unas disposiciones de los Reyes Católicos a partir de 1493, después de haber sufrido muchas penalidades en el exilio, sobre todo en el Magreb. Retornan convertidos, tienen que o convertirse previamente al cristianismo o bautizarse inmediatamente antes de pasar la frontera, y podían recuperar esos bienes. Entonces, muchas veces se quejan de que los habían tenido que vender por mucho menos de su valor real, ¿no? Y en ese caso los podrían recuperar. Lo que son los bienes comunes, digamos, o sea, lo que son sinagogas, cementerios, estos quedaban para el tesoro real, y muchas veces pues, fueron cedidos a iglesias para que, el caso de las sinagogas, se convirtieran en iglesias. En algún caso se convirtieron también en casa del concejo, y los cementerios normalmente quedaron para uso por parte de los ganados del común del concejo. Se prohibía que se pudiera construir encima, y es paradigmático el caso del Judith-Mendi, del cementerio judío de Vitoria. Judith-Mendi, que quiere decir monte de los judíos, es lo mismo que el Montjuïc de Cataluña, no exactamente igual. Y cuando los judíos se marcharon, llegaron a un acuerdo con el concejo de Vitoria para que fuera utilizado por los ganados del común del concejo, pero que no se construyera encima. Y fue solamente ya en la segunda mitad del siglo XX cuando se llegó a un nuevo acuerdo entre la comunidad israelita de Bayona, que se consideraba pues, descendientes de los judíos vitorianos, con las autoridades municipales de Vitoria, para que se permitiera construir en el espacio que había sido el antiguo cementerio judío, porque había quedado en medio ya de la ciudad, y únicamente con el compromiso de que todos los restos humanos que se encontraran, que se depositaran debajo de un monolito, que está, bueno, eso lo conoces tú mucho mejor que yo, está allí en el Judith-Mendi de Vitoria, si no estoy equivocado, por el parque de Olaguibel, ¿no? Me parece. Es el parque de Judith-Mendi. El parque de Judith-Mendi, ¿no? En el barrio. Sí. Bueno, no sé si he respondido. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pues los alumnos están dándoles las gracias y felicitando a todos los tres por sus intervenciones. Entonces, bueno, pues cerramos y mañana continuamos con este magnífico curso. Muchas gracias.